La 301 hay que abordar. Historia viva para contar. Cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya. San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Bienvenidos a un episodio más de la 301. Yo soy Lorena Reyes y junto al antropólogo Marvin Aguilar vamos a hacer un recorrido sobre la historia, los hechos, los aconteceres y la cultura de San Miguel en la República de El Salvador, Centroamérica. Hoy vamos a tener un episodio muy particular y muy de actualidad. Hoy hablaremos sobre las sugar mommies, los sugar daddies. No se pierda nuestro programa. Y los sugar babies. Y los sugar babies también. En general esto se llama sugar dating. Dicho en buen salvadoreño sería sugar dadismo, como le dijiste vos. Sí, nosotros los antropólogos solemos tener esa costumbre de nombrar las cosas, ¿verdad? Sí. Y si bien el término del sugar dating, ¿no? Que es porque se da específicamente en plataformas de internet, por eso es dating, es el date, el encuentro, de cita. La cita. Ajá. Entonces se refiere, el sugar dating es una especie, es una versión de prostitución, ¿verdad? Esa era la primera pregunta que te iba a hacer. Hay que decirle, es una versión, no es la prostitución clásica, pero es una versión de prostitución. Vaya, mira. Y esto es, hay que decirle a la audiencia, nos surgió el tema porque en el programa pasado que nos acompañó Helen Cruz, sí, ella tocó el tema de manera somera en el sentido cuando dice que en la actualidad la generación centennial tiende a tener relaciones con gente mayor y también dijo, ¿y cuál es el problema? De que yo con un mayor y lo que él me da, me lo gaste con mi novio. O sea, de su edad. Sí. Entonces eso nos llamó la atención y obviamente San Miguel es una ciudad, el oriente del país es una ciudad donde no lo parece, pero se practica mucho el sugardadismo. Sí. Es decir, el señor mayor que se consigue a una chica o a un chico. Claro. ¿Verdad? Hoy que viva la diversidad. Y una mujer, yo lo estoy notando, hay muchas más mujeres mayores que se animan a poder involucrarse con alguien menor y hay una disponibilidad de chicos y chicas entre 20 y 30 años dispuestos a ofrecerse a las mujeres beneficios y a los hombres mayores. Sí. Entonces, eso es algo que si le choca a usted, no nos vea, sí, porque es una realidad que pasa en San Miguel, guste o no. Sí, mira, antes de que comencemos este programa, quiero invitar a todos nuestros amigos a que se suscriban si no lo han hecho. Es bien fácil, suscríbanse en YouTube. También activen la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestro contenido. Estamos subiendo contenido semanal de actualidad. Sabemos que les va a gustar. Marvin, pero antes de que comencemos de lleno con el tema del sugar dadismo, del sugar dating, esta no es una práctica nueva, no es de actualidad. El tema de tener relaciones con diferencias de edad involucrada con dinero no es la novedad de la última década, viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde siempre, ¿no? Claro. Vamos a hablar sobre este tema y a mí me gustaría comenzar haciéndole ciertas diferencias. Porque cuando se habla de relaciones entre mayores y menores que se quiere normalizar, se ha incluido a través de la historia el incesto en esto, por ejemplo, ¿va? Entonces hay que decirlo que en la repulsa, fíjate bien, entre un menor y un mayor, que la gente no lo ve bien, surge precisamente porque hay allí tintes de incesto en esto. Hay un libro interesante, fíjate, que recuerdo que en una de mis visitas a Inglaterra lo pude ver,
El libro se llama Soy su madre, pero no es mi hijo. Sí, vos me habías hablado de eso, ¿verdad? Y esto tiene que ver con algo que se conoce en la psicología, principalmente del primer mundo, ¿verdad? Es algo que no se acepta, que se llama la atracción sexual genética. Entonces resulta que si vos entregás a tu hijo o a tu hija y no lo volvés a ver y se vuelven a conocer cuando ya están mayores, es posible que surja una atracción sexual. ¿Vea? Entre madre e hijo, entre padre e hija, entre hermanos. Entonces, a esto que se le conoce como atracción sexual genética, que sigue siendo incesto, claro. y que en el aunque no se conozcan, exactamente, y en El Salvador, el incesto es un delito y no hay ninguna atenuante, como sí la hay, por ejemplo, en Europa, donde han habido casos ya bien detallados, donde hay hermanos que no sabían que eran hermanos, que se encuentran, se conocen ya grandes, se enamoran y se casan y han peleado por que se reconozca su matrimonio a pesar de que son hermanos, porque ellos no lo sabían. Esto tiene que ver porque cuando nos criamos en familia, nosotros ya sabemos que mis hermanos son mis hermanos, mis papás son mis papás y ahí nadie se va a enamorar de nadie. Claro. Existe un bloqueo psicológico que nos enseñan que esa es una línea roja. Pero cuando no creces con ellos y los ves, no hay esa limitante, ese freno psicológico que debe haber existido, entonces se empieza a establecer esas, digamos, ¿verdad? Se pueden mover los cercos, ¿verdad?, de las líneas rojas que se hablan. Casos famosos como el de Woody Allen, ¿te acuerdas? Y su hija adoptiva, la Sun-Jin. Dicen, bueno, mire, es que en realidad hemos decidido... No somos... Bueno, pero sí es incesto. Porque aunque no sos biológico, pero sí la adoptaste. Claro. Entonces se puede... Legalmente es tu hija. Sí, Entonces, es decir, y por eso genera estupor el hecho de alguien mayor con alguien menor. Porque como Helen lo decía en el programa pasado, que la tuvimos de invitada, establecía de que quizás muchas muchachas o muchachos se meten con gente mayor, y quise empezar explicando esto, por la falta de padre, o la falta de una figura materna, o incluso que la han tenido ambas figuras, pero no ha sido lo suficientemente fuerte en su vida y necesitan buscar fuera de los padres biológicos una figura paterna o materna. Y esto los lleva a que se puedan sentir interesados por alguien mayor. Pero, ¿qué nos dice la psicología? ¿Qué es lo correcto en las diferencias de edades? Fíjate que esto es interesante. Nos habla de 5 a 10 años de diferencia. Lo permisible. Para arriba y para abajo, ¿verdad? Ok. 10 años mayor, 10 años menor. Entre 5 y 10 años. Lo demás si ya es... Pero ha habido, y yo conozco relaciones de 21 años de diferencia, por ejemplo. Funcionan, quizás por un momento, ¿verdad? Sí, cuando hay un equilibrio, cuando hay reciprocidad, por lo menos en intereses generados por la edad, o en algún momento hay una conjunción. Pero entonces ahí es donde ya vienen, ¿qué tanto una diferencia de 20 años? Ya no estamos hablando de prácticamente papá-hijo, mamá-hijo, ¿verdad? No. Porque tenés esa, digamos, ¿verdad? Esa diferencia de edad. ¿Y por qué funciona? Funciona porque, y esto es interesante con el sugardadismo, funciona porque estamos hablando de poder y dinero. ¿Verdad? En el sugardadismo tiene mucho que... Por eso yo te decía que es una variante de prostitución. Sí. No es la prostitución clásica, ¿verdad?, que existe, que vas a un burdel, a un burdel y ahí contratas a una muchacha joven o a un muchacho joven y te acostás con él. Entonces, ¿cómo se da esto? Tiene una característica que lo diferencia de la prostitución habitual que conocemos, porque se da en plataformas de streaming, ¿no? Puede ser
Tinder, Grindr, puede ser, hay incluso sitios específicos como Sugar Mami, sí. Sugar Daddy, ¿vea? O Sugar Baby. Sin embargo, creo... Y ahí entran sí, el que quiere un Sugar Daddy, una Sugar Mami o un Sugar Baby, sí, ¿no? Pero mira, yo ahí sí voy a discrepar un poquito con Helen cuando ella dice quieren sentirse protegida. Creo lo que es. Sí. De alguna manera pero lo es. siento que la nueva generación está enfocada más como una relación que me va a beneficiar más que yo quiero la protección de, sino que yo necesito un patrocinador para poder complementar la otra parte mía. Tú hablabas de que es algo viejo. Bueno, sí. Remontémonos a la antigua Grecia, que es donde tenemos documentado, que eso no quiere decir que allí comenzó, sino que pero ya quizás la parte más documentada es la griega, la Grecia antigua, y es la siguiente. Las relaciones en la Grecia antigua eran siempre, generalmente, entre mayor y menor. Eran las que mejor funcionaban. ¿Por qué? Porque el menor buscaba en el mayor dos cosas. Un mentoring. Protección y alguien que le mostrara el camino. Eso era básicamente. Y el mayor, ¿qué buscaba en el menor? Buscaba gracia y belleza. ¿Vea? Y buscaba que fuera buena persona. Entonces, estas para cosas... Para cuidarlo en sus últimos días. No necesariamente. Esto que quería decir, por ejemplo, la gracia estaba referida a la belleza, ¿no? Como lo dije. Y que fuera buena persona estaba referido al hecho de que no fuera a un abusador y fuera alguien que se iba a formar, y él lo iba a formar. O sea, tenía esa clase de protección de papá, hijo. Tenía esas características. Sí. Y eso funcionaba bien en Grecia antigua. Entonces... Pero yo creo que en la actualidad eso es lo que se ha perdido. Bueno, pero es que lo que sucede es que tenés que en la actualidad, a través de las redes sociales, los muchachos y muchachas quieren un éxito, digamos, rápido. Genial. Y entonces, una de las formas, y no lo negarás, es precisamente encontrarte un patrocinador donde en el caso del sugardadismo siempre va implícito, por ejemplo, no necesariamente el sexo, fíjate, pero sí la compañía. Hay gente que puede... Marvin, no necesariamente. Es que hay gente que puede salir el término score, por ejemplo, sí, claro, que es acompañante, claro. Que ha sido muy discutido en Estados Unidos porque hay toda una jurisprudencia sobre eso, que el score no es prostitución, sino que es un acompañante. Claro. Que puede llegar a pasar sexo o no, es posible, pero no necesariamente se parte del hecho de eso. Entonces, en el sugardadismo hay relaciones en las que salís por ir a comer, por hacerle compañía, por venir a la casa, por hablar, para que no esté solo, me venís a hacer la limpieza, venís a cocinar, te acostás conmigo, nos vamos de viaje, ¿verdad? Entonces, y que puede haber sexo y puede no haber sexo, pero eso es algo que se discute, que es una de las características de eso, de ponerse de acuerdo qué va a ser. Claro. Yo creo que el tema en ciudades como San Miguel, el sugardadismo es bastante primitivo, ¿no? Y quizás hasta salvaje, porque parte del hecho de vos tenés dinero, vos estás viejo, vos debes de dar gracias que yo te hago caso y me vas a hacer, y todo lo que mi papá y mi mamá no me dio, me lo vas a dar vos. Vos me lo vas a dar y me tenés que aguantar los caprichos y me tenés que aguantar todo lo malo, los berrinches que yo haga me los tenés que aguantar. Bueno, pues eso no es el sugardadismo, ¿verdad? Y creo que eso es lo que no les funciona mucho en San Miguel, ¿no? Ahí es donde te vas dando cuenta que al final termina siendo como un part-time lover o una relación de corto tiempo. Sí, porque al final está sometida a lucro, a cosas materiales, y no digo que... Oscila, fíjate, cuando ves
Dale gracias a Dios la que yo te estoy dando mi juventud, ¿verdad? Sí, pero la cosa es que ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Por ejemplo, hay mucha inexperiencia y miedo al que dirán de parte de los jóvenes. Por ejemplo, alguien mayor ya sabe lo que quiere. Sabe que lo va a querer para sexo de vez en cuando o solo para sexo, y sabe que va a tener que darle que cumplir con algunos roles económicos. Pero quien no se pone de acuerdo es el menor. O sea, primero le da pena. Hay indecisión. Sí, primero le da pena porque no quiere parecer, en el caso de las chicas, prostituta. Sí, pero no. ¿Verdad? Entonces, les cuesta ponerse claro, definir, digamos, su rol y cómo va a ser. Y lo otro es, en el caso de los varones, es todavía más complicado. Porque no saben que venderse implica el cuerpo completo. No es el hecho de que solo vas a hacer, en el caso si es un mayor con un menor, tú vas a hacer el rol de pasivo y no va a haber rol activo. No. Es que cuando decidís meterte a Sugar Baby, tenés que estar dispuesto y listo para lo que diga el Sugar Daddy o la Sugar Mami. El que suelta. Correcto. Y ese problema pasa aquí en San Miguel. Los muchachos que quieren hacer eso no tienen bien claro el objetivo de cómo, incluso cuánto van a cobrar o qué es lo que van a cobrar o cómo es que van a cobrar. Porque, por ejemplo, es posible que haya alguien que lo que quiere es terminar su carrera universitaria, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso significa que va a durar 5 años, ¿no? Claro. Si es que no está estudiando medicina y va a durar 8 años. Y si deja materia. Se alarga un poco. Vea, otra cosa, habrá gente que lo que quiere es un trabajo. Ahora, yo creo que entonces, eso cambia. Sí, es decir, claro, ¿para cuánto? Bueno, habrá gente que va a ser ocasional, 1 vez al mes, 2 veces al mes. No voy a llegar a la quincena, creo que por ejemplo, me voy a alivianar. Por ejemplo, tenés tu lista de clientes, amigos, a los qué fuerte lo estás mostrando. No, pero es que así es. O sea, clientes, amigos, donde tu salario ya se acabó, no tenés para llegar a fin de mes, y entonces le hablas a esa lista y ahí te sale el fin de mes. También. Pero no crees que es bueno tenerlo. Lo que te quiero decir esto es que esto que te estoy diciendo que debería de ser en San Miguel no es así, porque es aquello de que lo ves generalmente en los gimnasios, ¿no? Que los gimnasios son... Que tenemos que hacer hay que hacer un programa de los gimnasios en San Miguel, porque son todo un aprendizaje. Centro de investigación, le llamo yo, ¿no? Mira, no hay un lugar como los gimnasios para ver todos los complejos de inferioridad, miedos y temores de un migueleño. Sí. Eso es increíble. O de un ser humano, ¿no? Eso es increíble. Entonces tú lo ves, por ejemplo, creen que por tener buen cuerpo y por estar joven es la condicionante necesaria. Te lo mereces todo. Para ser un sugar baby. Y, como vos decís, te lo mereces todo. Claro. Entonces, vas y antes de dar a probar la calidad del producto, lo que hacen es pedir. Y no es así. ¿Verdad? Porque eso es estafa. ¿Verdad? Es que yo no puedo comprar algo sin antes saber qué es lo que estoy comprando. Qué fuerte. No, pero es que es así. Y a quien por eso dije al principio, si a usted le ofende, deje de vernos. Claro. Porque esto se llama comercio de carne, por supuesto, y sucede en San Miguel. Por eso te fijas que los moteles, por ejemplo, siempre están llenos en San Miguel. ¿Verdad? Y te fijas que hay parejas que siguen juntas precisamente porque se son infieles. Sí, ahora, mira, veamos. ¿Y qué decir de los casos de los hombres casados con mujeres que tienen amantes, sí, claro, hombres? O sea, todo eso pasa en San Miguel. Sí.
Y de alguna manera, de alguna manera, digamos, si te fijas, hablando con algunos psicólogos, yo les preguntaba, si cualquiera diría que semejante degenere sexual que hay en la ciudad, la gente sería feliz. No. Pero resulta que me dicen que en la consulta psicológica una de las grandes frustraciones de los migueleños es su mala vida sexual. Fíjate. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa porque es que a pesar de que se puede dar el sugardadismo, hay culpa también, hay culpa de por medio, hay frustración de por medio, creería yo. Vaya, veamos el tema de la sugar mami. Vaya, una mujer mayor que tiene por edad... Definamos mayor. Cuarentona, 50. De 40, 50, 60 años. Lo que antes llamábamos cougar, que eran las devoradoras, ¿verdad? Entonces una mujer de 40, 50, 60, que tiene poder adquisitivo, ¿verdad? Que probablemente las sociedades locales son más amantes de la juventud, el dinero lo puede todo. Si yo tengo dinero, puedo tener a la bicha más bonita, a la del mejor cuerpo. Creo que eso es lo que está pasando ahorita. Pero viene la sugar mami que tiene el poder adquisitivo y puede tener la capacidad de elegir. El problema es de que también la somete la culpa también, porque no deja de ser también una frustración el que una mujer necesita pagar para obtener satisfacción. ¿Tú mirarías como uno de las conquistas del feminismo el hecho que una mujer pueda decidir voy a tener un sugar baby? Así como un hombre tiene a una mujer joven, una mujer mayor también puede tener un hombre joven. Y eso es parte de las luchas feministas, de tener derecho a... Mira, y si ella tiene que mantenerlo, porque el muchacho joven... Yo creo que es un tema de decisión, vos. Yo creo que al final es un tema de decisión. El problema no, pero ¿eso va dentro del feminismo o no va dentro del feminismo? No soy la mejor persona para darte una respuesta al respecto. ¿Tú no eres feminista? Intento serlo, pero desconozco mucho de género. Estoy trabajando en aprender esto. Entonces, si empiezo a... ¿Lo mirarías mal? Que una mujer mayor aparezca con un muchacho de 20 años. ¿Sabes qué veo mal? Que se den paja, ¿me entendés? O sea, yo voy a recibir y pago a cambio, puedo, lo tengo y lo quiero. Pero si ya le ponen rositas de que me ama, no. El tema de vivir la realidad, creo que el ser honesto se respetaría más. Creo que más que feminismo es un tema de honestidad, porque hay mujeres que compran su amante y están soñando en amor. O sea, por favor, o sea, no, mi mente no lo entiende así. Entonces, el sentirse que podés tener una relación, que pagás por una relación, ¿verdad? Pero que no esté esperando amor o que me van a... Tiene que tenerlo claro, ¿verdad? Es correcto. Ambos, creo que la mujer mayor y el hombre mayor. Correcto. Porque tú crees que una muchacha de 20 años con un hombre de 50, 60 lo ama. Pues ahorita no lo creería. No lo creería. Creo que antes habían historias esporádicas de esa desigualdad en edades y se daban porque las sociedades lo permitían más, o sea, lo convenían más, porque al final siempre el tema de el emparejamiento con diferencias de edades, probablemente el pago no estaba tan transaccional como ahorita, pero ¿y qué son las dotes? Al final, ¿qué eran? ¿Cuántas mujeres jovencitas se casaron con hombres cincuentones, sesentones y tenían 15 años, 14 años, ¿verdad? ¿Por qué? Por un tema de conveniencia económica y social a la vez. Ahora, ¿estarás de acuerdo que es más fácil para un hombre mayor encontrar a alguien joven que para una mujer mayor y exitosa incluso encontrar a alguien menor? Es menos criticable. Es más aceptable. No, pero también es difícil. Claro. Es decir, porque resulta que parece ser que el hombre con éxito y mayor quiere una mujer bonita, pero que no moleste.
¿verdad? Pero en el caso de una mujer con éxito, profesional, empoderada, quiere un hombre inteligente. No quiere un hombre tonto a la par de ella. Es correcto. Quiere un hombre, digamos... Un acompañador, un facilitador. Ajá, pero quiere un hombre a un nivel igual o superior a ella. Pues debería. Lo cual es bien difícil para una mujer exitosa, empoderada, ejecutiva, con dinero, profesional, encontrar un hombre de iguales o superiores características. El hombre, en este caso, lo que le interesa es que le guste, que sea bonita, por decirlo de alguna manera. Que se ponga bonita. Y que se quede callada. Entonces, por eso hace quizás que el hombre le sea más fácil. Es más fácil. Vemos más hombres con mujeres menores que mujeres mayores con hombres menores. Lo que pasa que las mujeres no solamente necesitamos sexo, necesitamos la plática después del sexo, necesitamos el tema de la empatía, el me sentí bien, el tema emocional para nosotros se vuelve importante. En cambio, con los hombres es mucho más fácil el tema de la satisfacción. Es físico, ¿no? Al final es eso, el sentirse viril, el sentirse capaz, el proporcionar, el darle placer a una jovencita. Ahora, hay un caso, fíjate que es interesante el tema, porque el sobrenombre que se le da al investigar en esto que se llama cultura oral, el chingolingo, fíjate, es una frase compuesta que significa chingar y lingo, que hay lengua. No necesariamente, pero ¿cómo se llama? Es sobre el hecho de que en San Miguel tendemos en el oriente más bien, tendemos a hacer bromas y a tergiversar las palabras. Por ejemplo, tumblin blin, la túngara, la tumbla. Ajá, todo eso, ¿no? Chingolingo. Entonces, pero lo interesante... Chingolotear, yo tengo... Pero lo interesante del juego, porque es un juego tipo lotería, tipo bingo, ¿verdad? Que es, ¿sabes? Se ponen números ahí en la mesa, alguien está